Bueno, empecemos. Todas las otras veces que yo he hecho esta vaina siempre me he valido de un guión, creo. Creo que tal vez una vez o en otro, sí, una vez quizás publiqué algo cuando hablé de mi novela, de la primera vez que hablé sobre su publicación, en la que no escribí nada, sino que empecé a hablar. Y fue una sensación bastante rara para mí. Porque me di cuenta que hay algo que tiendo a hacer cuando quiero hacer esto. Y es que empiezo a pensar en un montón de cosas que le dicen a uno cuando uno estudia como temas de comunicación. Cuando yo quise hacer podcast al principio, me puse a estudiar unos cursos sobre audio y sobre diseño sonoro y sobre guiones de audio y un montón de cosas. Un poco inseguro de seguir mi propia intuición, simplemente largarme a hablar de lo que quisiera. Y cuando empecé a hacerlo y me di cuenta que no me fluía tanto, entonces traté de ir hacia la seguridad del guión, porque creía en ese momento que uno no puede llegar y largarse a hablar así porque sí. Porque uno tiene que tener, no sé, como un cierto pudor, será la palabra. No sé si pudor sea la palabra, pero creo que sí lo que sentía yo era como un cierto pudor respecto a eso. Respecto a que si yo iba a decir algo, más valía que fuera algo valioso, y por lo tanto valioso para mí es documentado, meditado, contrastado con hechos, con teorías, con datos científicos, no sé, con todo lo que sea necesario, porque creo que cuando uno trata de salir de la conversación cotidiana que tiene con otras personas y simplemente quiere, o las personas que uno conoce me refiero, y uno quiere ya como dejar un mensaje que puede llegar virtualmente a cualquier persona en el mundo, como que siempre he pensado que uno debería preocuparse de que sea un mensaje valioso y que no sea un invento y que no sea falso y bueno, un montón de cosas que me he dado cuenta tardíamente, podría decir, de que solamente de que tener todos esos pensamientos y todos esos estándares a propósito antes de ponerme a grabar o de publicar algo, lo único que hacen es alejarme paulatinamente de la actividad en sí, que se trata simplemente de estar acá y de decir lo que pienso. ¿Es un problema? Sí. Porque al final lo que hace es sumarle todas esas capas a este trabajo es justamente convertirlo en un trabajo. Y el trabajo es algo que para mí ha sido siempre un tema muy problemático, porque no es que tenga problemas con trabajar, tengo problemas con una cierta ética a propósito del trabajo que viene heredada tanto de mi familia como de la cultura colombiana, pero sobre todo de la clase social de la que yo provengo, que siempre ha tomado el trabajo como un poco como un castigo, como algo que uno no quiere hacer, pero tiene que hacer porque la vida es dura y hay que sobrevivir. Y por lo tanto, en la medida en que le pongo seriedad y lo empiezo a convertir en un trabajo, se me hace pesado hacerlo, porque aparte de esto hago muchas otras cosas que sí generan plata para poder vivir, porque si no, no existiría, no podría ni siquiera sentarme a hacer esto realmente. Entonces, estaba pensando en eso porque sentí deseos, no sé exactamente por qué, de volver a hacer esto, de volver a publicar episodios del podcast o videos en YouTube en el canal de Culto a la Ignorancia, o seguir con esa idea que fue Culto a la Ignorancia en su momento en el 2021, hacia la cual escapé cuando renuncié al colegio en el que trabajaba. Desde entonces nunca más volví a trabajar en una institución escolar, como juré hacerlo, y espero mantenerme de eso, en esa postura. Aunque nunca he perdido contacto con esas instituciones, pero ya como entrando un poco más desde afuera y desde lugares en los que me siento mucho más cómodo, a pesar de que no quiera estar más ahí y de que considere que es un fracaso absoluto, que si no lo ha derrumbado todas las irrupciones tecnológicas, sociales, económicas y políticas de la última época, yo creo que si la IA no termina de hacerlo, probablemente estamos ante una institución virtualmente inmortal.
¿Y de qué quería hablar en esto particularmente? Y por qué empecé hablando de todo lo que yo complejizo las tareas para poder llegar a ejecutarlas. Creo que quería hablar de esto específicamente porque el factor que creo determinante que estoy tratando de evitar en el momento en que quiero hacer esto es poder, es decir, digamos, darme el permiso de mostrar mi vulnerabilidad. Creo que es un poco eso. Entonces, pues cuando lo hago me meto en este personaje como que aspira a ser como intelectualmente correcto y como tratar de decir cosas que sean importantes y como que ayuden a la gente y todas estas vainas. Y justamente por eso creo que esa máscara o ese escudo con el que yo le pongo, ese filtro con el que yo entro antes de hacer estas cosas, justamente tiene que ver con proteger algo que yo creo que puede salir lastimado si hago esto. Y gracias a eso pues estuve pensando como que al llegar a esa conclusión y darme cuenta de que lo que estaba evitando era como mostrarme de alguna forma vulnerable ante un montón de desconocidos que pueden estar en las redes sociales o incluso, tal vez más incluso, con gente que sí me conoce en la vida real. Estuve dándole un poco de vueltas a ese concepto y mientras pensaba en eso me apareció una entrevista muy breve de Krzysztof Kieślowski, un fragmento de una entrevista que él es un cineasta polaco que tiene una trilogía, se llama la trilogía de los tres colores. Quisiera mentir y decir que la vi, pero la verdad no la he visto. Y lo voy a hacer pronto. Porque lo que dijo en la entrevista me pareció muy interesante. Y es que él decía que le preguntaban en esa entrevista por qué, como cuál era el tema principal de sus películas o qué era lo que lo motivaba a hacer películas. Y él hablaba justamente de la vulnerabilidad. Decía que ese era como el aspecto humano que más le llamaba la atención y sobre el que siempre quería profundizar porque le parecía muy cruel que en nuestra época, y la época de la que él hablaba y se refería como nuestra época eran los años 90, entonces podemos hablar más o menos de nuestra época todavía, aunque ya han pasado ya 30 años, le parecía una crueldad absoluta que nuestro sistema nos empujara, o la sociedad en la que vivimos hoy nos empuja a lidiar con la vulnerabilidad en el espacio de lo privado. Es decir, la vulnerabilidad es como un problema individual que cada quien tiene que enfrentar, como muchos otros problemas. Y eso nos empuja de manera irremediable hacia la soledad. Porque al no poder lidiar con esa vulnerabilidad compartiéndola con los demás y tener que resolverla por nuestra propia cuenta, tendemos a aislarnos y curiosamente ese aislamiento, y esta ya es una conexión personal que yo hago con lo que él decía, provoca uno de los grandes males que yo creo que enfrentamos todos los seres humanos de esta época y especialmente en esta época seres humanos de todas las edades, que es la tendencia hacia la adicción. Porque la adicción es siempre el sustitutivo temporal de un vínculo que uno no puede crear. Y ese vínculo que uno no puede crear es normalmente un vínculo con otra persona. También puede ser una falta de vincularse con un sentido vital, también el no poder vincularse con un trabajo, con una actividad, no encontrar tal vez la vocación o no poder dedicarse a lo que uno quiere hacer, va llevando a las adicciones, pero creo que justamente es esa imposibilidad de compartir la vulnerabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, porque es una característica que nos hace humanos. Esa incapacidad nos empuja a estos sustitutivos, a estos sucedáneos del vínculo, que son las adicciones. Y por supuesto por adicciones no me refiero por ningún motivo únicamente a las drogas, que es como lo que uno se le viene siempre a la cabeza cuando piensa en adicciones, o al alcohol y estas cosas, sino, o sea, a las sustancias, sino a la adicción que creo que sufrimos todos hoy, que es la adicción a las redes sociales. O sea, me parece que indudablemente todos estamos haciendo un abuso de ese sucedáneo de lo social, lo cual es muy contradictorio. Bueno, no es tan contradictorio, lo que pasa es que uno piensa como en las sustancias, como este alivio temporal solo en el que uno está ahí como en un estado alterado que le permite a uno como
no sé si solucionarlo, pero sí olvidarse por un rato de esa vulnerabilidad o de ese dolor o la herida que uno arrastra en la vida. Y estos sustitutos de lo social pues lo hacen a uno sentir que está conectado, que está en contacto con otras personas, porque habla con gente, le comenta a uno a gente, uno puede mostrarse para que la gente lo vea a uno. Y mediante esta interfaz uno tiene ese sucedáneo, ese simulacro social que es sumamente adictivo y que tiene además un diseño bastante adictivo porque está en formatos muy cortos que la gente comparte de manera viral. Y esa misma viralidad que hace que ese contenido se expanda, normalmente encuentra su terreno más fértil en la rabia, en el sentimiento humano de la indignación y de la rabia que uno siente de ver que pasan ciertas cosas en el mundo y que a uno se las encapsulan en unos cuantos segundos, un minuto, y uno dice, no, pero miren esto, yo tengo que mostrárselo a los demás. Entonces, me di cuenta de que existe ese círculo vicioso que es como una rueda de hámster en la que estamos metidos todos, que es un mandato social o una tendencia o una postura ética generalizada en la que todos nos hacemos cargos de nuestra vulnerabilidad solos. Ese mandato ético nos aísla. Al aislarnos, nos conectamos a un sucedáneo de lo social que nos ayuda a lidiar con esa vulnerabilidad. Y al conectarnos a esa, nos disparan la rabia para compartir ese contenido que nos hace aún más adictos, más solos y por lo tanto más vulnerables. Llegué a todas estas conclusiones haciendo una dieta de redes sociales de ya casi 3 meses, creo. No estricta, digamos, porque lo que abandoné fue simple y llanamente el contenido rápido. Me fui de las plataformas en las que hay reels, en las que hay memes, y me quedé yo creo que prácticamente con YouTube, en la que veo contenido más largo y de distinto tipo, tanto de entretenimiento como educativo, cultural y de curiosidades personales que tengo. Y lo que sentí profundamente en ese momento, o en el momento en que superé la primera o la segunda semana en la que es más duro salir de eso, fue una urgente necesidad de conexión humana, de hablar con personas, de verme con personas. Eso también se suma a que el último año he estado trabajando en proyectos independientes y muchos de ellos los puedo administrar desde mi casa, y eso hace que durante muchas horas en el día no vea a nadie, durante varios días no vea a nadie más excepto a mi pareja, y entonces eso me lleva a querer aún más ver a otras personas. Y todas las personas con las que he logrado coordinar también me han mostrado esa necesidad de verse cara a cara, de conversar. Por supuesto, creo que es algo que se nos facilita a las personas de mi generación y la gente quizás más vieja, porque crecimos en un mundo en el que no había estos dispositivos y por lo tanto tiene uno ya una cierta costumbre y un recuerdo del mundo en el que uno, para hablar con alguien, pues tenía que verse con esa persona o a lo sumo hablar por teléfono, y eso ya es bastante, porque al no tener un medio, una interfaz que medie la comunicación, uno está obligado a un montón de cosas que quizás la gente que es más joven o más adicta a las redes sociales ha perdido completamente como habilidad, que es prestar atención, que es escuchar al otro, interrumpirlo a veces, dejar que lo interrumpan a uno, y estar sobre todo muy pendiente de todas esas pequeñas interacciones en las que uno ve el gesto que hace el otro, ese tipo de cosas. Y ahí está la riqueza de lo social. Por otro lado, posiblemente porque yo he estado mucho más conectado con este tema de pensar en qué lugares está mi propia vulnerabilidad, han resultado conversaciones con amigos y amigas que he conocido en distintas etapas de mi vida en Chile, que ya cumple, un país en el que ya llevo poco más de 14 años. Y en todas ha aparecido de lado y lado el momento en el que uno puede finalmente hablar de eso. Quizás yo provoco eso porque en algún punto yo les digo como, hey, le he estado dando vueltas a esto y me he dado cuenta de que estoy huyendo de cosas, de que no quería ver ciertos temas, y ahora que los estoy viendo me doy cuenta que lo que me asustaba era poder mostrarme vulnerable. Y curiosamente eso hace que otros puedan hacerlo conmigo.
Y como yo ya llevo cierta reflexión y tiempo pensando en el tema, entonces pues les cuento las herramientas como con las que yo empecé a abordar esa vulnerabilidad o esta incapacidad de hacer cosas como estas que me gustaría poder hacerlas de una manera más fluida y más frecuente. Y me doy cuenta de que esa necesidad está ahí, está viva y que además es, creo yo, necesariamente el llamado que tenemos los seres humanos de esta época para enfrentar los problemas propios que nos tocaron en este momento histórico, que pues es absolutamente inédito por todo lo que está pasando a nivel político, económico, social y sin duda tecnológico. Entonces, les quería compartir una serie de preguntas que a mí me ayudaron a destrabar este tema, que las encontré resumidas en un post, porque supuestamente, bueno, son estas cosas que los posts le dicen a uno como que fueran verdad y los dicen con ese convencimiento que uno dice, ah, sí, esto debió ser así. Y era como 5 preguntas que Carl Gustav Jung, el famoso psicólogo, psicoanalista, la verdad no sé si era psicoanalista, creo, le hacía a sus pacientes. Bueno, para quienes no lo sepan, Jung fue un discípulo de Freud, el padre del psicoanálisis, y en algún punto de su vida ellos tuvieron un quiebre importantísimo porque Jung empezó a hacer una serie de descubrimientos con su propia experiencia terapéutica y con la experiencia de acompañar a otras personas, y es que él se dio cuenta de que el inconsciente no solamente es ese lugar que Freud decía que era el lugar donde se guardaban los deseos reprimidos y un poco como la basura que va quedando del día a día no procesada en el cerebro, sino que él sentía, o eso fue lo que descubrió después investigando, que existe algo así como un inconsciente colectivo, que sería una entidad a la que nosotros tenemos acceso cuando podemos entrar en ciertos estados alterados de conciencia, pero sobre todo cuando estamos durmiendo. Él descubrió eso al darse cuenta de que personas en lugares muy distintos del planeta soñaban más o menos con las mismas cosas y se podían establecer patrones. Y después él viene a desarrollar como toda una noción de lo que son los arquetipos, que son como formas evolutivas, más o menos patrones que siguen las vidas humanas y que son más o menos agrupables bajo figuras heroicas, por ejemplo, o figuras que corresponden a dioses o héroes que se repiten además en muchas civilizaciones. Por lo tanto, él sentía que había mucha verdad y mucha información en esa parte del inconsciente humano que valía la pena explorar, y por lo tanto no se podía simplemente menospreciar y dejar de largo como todo lo que pasa ahí. Y él, en este post que decía 5 preguntas que Jung le hacía a sus pacientes, me parece que hay un camino muy bien marcado para poder conectar con la propia vulnerabilidad y con empezar a resolver los problemas del mundo a partir de resolver los propios problemas. Entonces, para compartírselo, para eso tenía estos post-its acá desde el principio. Y la primera pregunta para eso es, ¿qué estás evitando? Gran pregunta. Ustedes saben que están evitando. Y yo sabía que estaba evitando. Es decir, no lo sabía, pero tenía alguna intuición de que había cosas sobre las que yo no quería hablar, o direcciones de mi experiencia personal, o problemas, traumas sobre los que no quería ahondar mucho. Y dentro de todo lo que estudié había hecho para avanzar en esta dirección, he entendido que el cerebro humano está diseñado de esa forma. Las experiencias traumáticas, las heridas emocionales que uno va acumulando a lo largo de la vida, pero sobre todo las que recibió en la infancia, se van alejando en lugares a los que el cerebro evita ir, porque reconoció esas experiencias como cosas que lo pusieron a uno en peligro, pusieron en peligro el bienestar y la supervivencia del ser, no del individuo. Entonces, el cerebro mete esto como en una bóveda a la que no puede tener acceso, pero que no es como llegar a ir y verla,
porque sobre todo cuando se genera en la infancia y en momentos en los que uno no tiene lenguaje para nombrar esas experiencias, quedan ahí alojadas y siguen gobernándolo a uno durante muchísimo tiempo, justamente por esa calidad de que estén en el inconsciente. Entonces, al responder esa pregunta de qué estoy evitando, lo que uno hace es nombrar ese objeto traumático, esa experiencia con la que uno no pudo lidiar en su momento, ni ponerle un nombre, y por lo tanto quedó ahí como una emoción sumamente negativa, que acto seguido el cerebro procesó y respondió mediante un tipo de comportamiento que uno va repitiendo a lo largo de la vida cada vez que se le presenta una situación similar. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen estos problemas, bueno, uno que yo tuve, tal vez sigo teniendo aún, del miedo a hablar en público, y sobre todo el miedo a hablar cuando uno está dirigiéndose a personas que consideran que son una autoridad, porque son más viejos, porque saben más, porque tienen más plata, lo que sea. Si ustedes tienen ese trauma, entonces esa es una respuesta simplemente a decir, cuando yo intenté hacer esto de niño, en mi inocencia, obviamente que puedo hablar en público, y me fue mal porque me regañaron después, porque se burlaron de mí, porque les pareció tonto lo que yo decía, porque me anularon y me callaron. Entonces el cerebro está diseñado para que uno nunca intente hacer eso de nuevo, porque uno sintió básicamente el peligro de estarse muriendo, literalmente. O sea, ustedes piensen lo que es un niño de 4 o 5 años que está ahí tratando de decirle algo a un grupo de adultos y que lo griten después de que eso pasa. Es como, wow, la tribu que me alimenta y que me cuida me va a pegar y probablemente me voy a morir porque me atreví a decir lo que pensaba. Entonces, eso, si ustedes identifican qué están evitando hacer o qué es eso que les da miedo hacer, ahí ya hay una primera pista de dónde estuvo esa vulnerabilidad herida sobre la que deberían empezar a ser más conscientes y que es la llave hacia un cambio profundo. La segunda pregunta de Jung es: ¿qué es lo que más temes que los demás descubran sobre ti? Y esa pregunta me parece fundamental porque el origen de los traumas justamente se quedan alojados en uno, pero fueron originados en la experiencia con otros y se reviven también en la experiencia con otros. ¿Bien? Y me refiero no solamente a que uno necesita siempre que aparezca otra persona que le muestre a uno esa dimensión de su vida que uno no puede ver porque quedó ahí como en la sombra, sino a que es justamente en la vinculación con los otros o en la imposibilidad de vincularse con los otros y estar enfrentado a la soledad de no poder establecer ese puente comunicativo en el que posiblemente todos de alguna u otra forma hemos concluido que hay dimensiones personales nuestras que no es conveniente que los demás conozcan, porque nos juzgarían mal, porque se darían cuenta de que somos un fraude, de que somos malas personas, de que, en fin. Entonces, conectado con lo que uno está evitando, muy seguramente detrás de eso hay algo que uno teme que los otros descubran sobre uno. Y estos son, pues claramente, si lo quieren reducir a una lista de cosas, la inclinación del ser humano al mal, que es natural y que es representada, por ejemplo, en la religión católica por los 7 pecados capitales. Al final todos somos un poco avaros, todos somos un poco perezosos, lujuriosos, y bueno, y ustedes se acordarán de los otros pecados. La tercera pregunta es: ¿qué harías si supieras con certeza que no vas a fracasar? ¿Qué pasa si en lugar del escenario catastrófico que siempre nos presenta la ansiedad de hacer cosas que nos gustaría hacer pero que nos dan miedo, pasara todo lo contrario e inmediatamente ustedes tuvieran la certeza absoluta de que les va a ir bien, de que va a resultar tal como se lo imaginan? ¿Qué es eso que harían? Y eso creo que se conecta bastante bien con la pregunta anterior. Es como posiblemente eso que uno teme que descubran de uno perdería como cierto poder sobre la persona que uno es
o sobre la persona que uno quiere llegar a ser. La cuarta pregunta es, ¿quién serías si no necesitaras la aprobación de los demás? Y es una gran pregunta, porque muchas veces uno no es consciente de cuánto de lo que hace tiene que ver con cumplir expectativas ajenas, que no son expectativas solamente de la gente con la que uno convive en el presente, sino con las expectativas que a uno le crearon a partir de la familia, del sistema educativo, de la cultura popular, de la publicidad, de los valores predominantes de nuestra sociedad. Si no fueran esos los que garantizan la felicidad y si uno no sintiera una urgente necesidad de cumplir con esas expectativas para poder pertenecer al grupo, entonces, ¿quién sería uno? ¿Quién sería usted? ¿Quién serías tú? Eso es una gran pregunta. Y la última, que creo que es además muy importante y que creo que funciona en sentido inverso. Si esta es la primera pregunta que se pueden responder, creo que también es fácil avanzar en sentido opuesto y responder las demás, y es, ¿cuál es el sentido de tu vida en este momento? Por supuesto, yo soy absolutamente, tengo una postura absolutamente clara frente a esto. Yo siento de verdad que la vida no tiene ningún sentido. Y que es justamente ese hecho el que la hace una experiencia interesante. Porque si lo tuviera y todos lo supiéramos, creo que pues iríamos en la misma dirección, ¿no? Y sería aburrido, ¿no? Como saber que el camino es ese y sígalo ya. El descubrimiento y la experiencia del descubrir, la incertidumbre que eso provoca, es posiblemente lo que hace que esta experiencia valga la pena ser vivida en su totalidad, desde el inicio hasta donde sea que se termine, por la vía que se termine. Y creo que además es una pregunta muy reveladora para saber qué es lo que uno está persiguiendo y cuánto de eso es lo que uno siente como un llamado profundo y personal sobre lo que quiere hacer versus la obligación comprometida en el pacto social de haber pertenecido y de haber nacido y sentirse en deuda con la familia en la que uno nació, con la sociedad en la que uno nació, con la escuela que le tocó, con la religión que a uno le impusieron cuando era niño. Son preguntas muy sencillas cuando uno las ve, pero si ustedes se sientan papel y lápiz en mano a responderlas cada una, creo que está el camino de solucionar posiblemente algunos de sus problemas personales. Y creo que en esa entrada en conciencia de lo que estamos evitando mirar está la clave del cambio social que urgentemente estamos requiriendo. El otro día vi una entrevista a Benjamín Labatut, que es un escritor chileno que he leído sus últimos 2 libros, me pareció bastante interesantes. Y hablaba de una cosa que creo que es bastante evidente, y es que todos los países que vivimos en democracias, más que en democracias, en sistemas de gobierno representativos, hacemos un ejercicio cada 4 años de ir a votar por el personaje menos parecido al personaje que hasta ese momento estaba en el poder. Entonces estamos en un movimiento pendular entre lo que llaman, no sé, la izquierda y la derecha, o los libertarios y los progresistas y no sé qué. Entonces estamos en ese péndulo, y el tema es que ese movimiento pendular es cada vez más extremo, ¿no? Entonces, cada vez que volvemos a la derecha, vamos más a la derecha, y si volvemos a la izquierda, vamos más a la izquierda, y pareciera que estamos condenados a que eso sea la participación política y la participación en las decisiones macro de la sociedad. Y lo cierto es que ninguno de los dos sectores dan respuestas reales y concretas a los problemas reales y concretos que tiene la mayoría de gente en este planeta. Las demandas no son tan complicadas. Es decir, todos necesitamos un cierto bienestar económico, todos necesitamos un acceso a oportunidades y poder acceder a un servicio de salud, y hay propuestas de un lado y otro de cómo se soluciona todo eso. Son discusiones filosóficas profundas las que sostienen muchas veces la forma de resolver eso por un camino o por el otro. Pero lo cierto es que estos dos bandos no lo hacen, no
no pasa nada. No pasa nada. Todo pareciera simplemente ir a peor en una dirección, lo cual nos hace decir, y esto es lo que decía Benjamín Labatut, es como lo que en este momento nos está afectando no es tener claro cuáles son los problemas. Lo que nos está faltando es imaginación. Porque estamos ante un sistema claramente roto, quebrado, que si dio respuesta y ordenó el mundo durante casi un siglo, definitivamente ya no lo está haciendo. Y ahora que ya de verdad podemos decir que el siglo XXI empezó y toda la estructura del XX está realmente haciendo agua, el ejercicio al que estamos llamados en esta época es justamente a imaginar cuáles son esas nuevas formas de organización, cuál es el pacto social que nos sirve en esta época. Las personas con más poder en este mundo tienen muchos planes para eso y mucha influencia para que se cumplan. Pero es algo que, dado que nos afecta a todos, es algo que nosotros deberíamos también considerar y tener en mente para nosotros qué significa eso. Y se me hace que el camino de la vulnerabilidad es un gran camino para conseguirlo. Porque cuando nos encontramos con personas a las que les duele más o menos lo mismo que a nosotros y nos damos cuenta de que las soluciones que han intentado en sus vidas se parecen a las de nosotros, y cuando nos damos cuenta que sus fracasos también se parecen mucho a los de nosotros, posiblemente es un poco más fácil saber qué dirección tomar para construir algo nuevo sobre estas ruinas de lo que se está destruyendo. Así que eso, quería hacer este ejercicio de ver cómo salía a hacer algo sin guión, con un tema muy específico y particular. Y bueno, en este momento creo que no salió tan mal. Entonces, quizás voy a seguir haciéndolo y voy a seguir publicándolo. Para hablar de muchas otras cosas sobre las que pienso y me llama la atención. Pero esto por último creo que es un ejercicio bonito, interesante, personal, individual, que no les va a obligar a enfrentar su fobia social, sino que puede ser la herramienta o la llave para querer enfrentar esa fobia social y empezar a conversar de verdad con otras personas. Y por ahí quizás algo cambie. ¿O no? Hay que probar.